Televisa presenta. Muy buenas tardes, noches, días, con el horario en el que nos estén divisando. El día de hoy hablaremos sobre el fin del siglo, el cual empezó en 1901 y terminó en el año 2000. Este se caracterizó principalmente por los avances tecnológicos, médicos y científicos. Y no solo eso, en estos años también se dio el fin de la esclavitud, la liberación de la mujer en diversos países desarrollados, dando como efecto las diferentes guerras mundiales, genocidios y etnocidios que se dieron durante estos años. Pero si quieres saber un poco más, acompáñanos en este capítulo. La crisis latinoamericana se da cuando la economía mundial entra en recesión en 1970 y continúa a principios de 1980. A raíz de esto, también los precios del petróleo se disparan, ya que se da la crisis del petróleo en 1973. También se crea un punto muerto para la mayoría de los países de la región. Y la crisis de la deuda comenzó cuando los mercados internacionales de capitales se dieron cuenta que América Latina sería incapaz de poder pagar su préstamo. En respuesta a la crisis, la mayoría de las naciones debieron abandonar sus modelos económicos de industrialización y adoptaron una nueva estrategia de crecimiento orientada hacia las exportaciones y fomentada por el Fondo Monetario Internacional. El 17 de octubre de 1973 se da la primera crisis del petróleo, a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, de no exportar más petróleos a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, lo que provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. El 25 y 26 de abril de 1986 se produjo el peor accidente nuclear de la historia en lo que hoy es el norte de Ucrania, con la explosión y el incendio de un reactor en una planta de energía nuclear. El accidente de Chernobyl ocurrió en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin a la 1:23 hora local. Cuando se hacía una prueba de corte de suministro eléctrico, el aumento repentino de la potencia del reactor 4 provocó un sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear. 30 personas murieron a consecuencia de la explosión o del incendio, o también resultaron expuestas a radiaciones muy letales. Los restos del reactor se encuentran en el interior de una gran estructura de acero de contención que fue fabricada a finales del año 2016. Se estima que las labores de limpieza continuarán hasta el 2065. El 11 de septiembre de 2001, el atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York, con casi 3.000 muertos, cambió el mundo para siempre. Un avión secuestrado por terroristas de Al-Qaeda vuela para estrellarse en el World Trade Center en Nueva York. Hola, soy Iván Martínez y les voy a hablar de dos temas o dos acontecimientos muy importantes del último siglo. Uno de ellos, la aprobación del matrimonio gay. En el 2005, en España, se aprobó la ley de matrimonio entre homosexuales. En ese momento causó muchas controversias, ya que se pensaba que abría la puerta a la pedofilia y a polígamos, entre otros. Que nada de esto ha sucedido. Al contrario, aumentó la tasa de adopción y disminuyó la tasa de suicidios. En los 50 el matrimonio interracial era algo ilegal y se dieron cuenta de que negaba la igualdad de derecho a las personas que se amaban. El caso de la homosexualidad no es distinto, ya que el negar el matrimonio a dos personas que se aman es negarles la libertad, una libertad fundamental. Y otro tema es la creación de Facebook, que comenzó siendo un proyecto para unir a los estudiantes de la Universidad de Harvard y terminó siendo un proyecto revolucionario que hoy en día muchos de nosotros los usamos para conectarnos en una industria, con nuestros familiares o algún servicio. Y eso es todo. Interesante, ¿no lo creen? En conclusión, podemos decir que una de las principales consecuencias que se dieron durante este fin de siglo fue la inequidad que se desarrolló en la parte tanto política, económica y social, así como la desigualdad en la distribución de las riquezas de las diferentes regiones del mundo. Y para finalizar, es importante que tengamos en cuenta que este fin de siglo fue un parteaguas para la estructura tanto política como económica y social que tenemos actualmente. Entonces no olvidemos los antecedentes y si quieren saber un poco más de esto, síganos en los demás programas.